Buenas tardes. Vamos a invitar al doctor Abdías Hurtado Arestegui. Él disertará sobre fisiología y alteraciones renales en la luz. El doctor Abdías Hurtado estudió pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es especialista en nefrología, médico del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, de la ciudad de Lima, y de la Clínica San Borja. Es miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina, es paz presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Docente también en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene múltiples publicaciones en libros y revistas en el área de nefrología y es revisor del High Altitude Medicine and Biology. Doctora Abdías Hurtado, bienvenido, por favor. Buenas tardes, agradeciendo la presentación. Creo que en el currículum falta decir que yo nací en Arequipa, pero ya me desadapté porque me fui a vivir a Lima. Bien, el tema de hoy día, como ya he dicho, es la fisiología y alteraciones renales en la altura. Bien, y la agenda es la adaptación de la gran altitud, que ya se ha mencionado. Voy a reforzar algunas cosas y en particular los cambios fisiológicos que están allí y el tratamiento que se puede dar a esos pacientes. Bien, entonces, como ya todos ustedes saben, en el mundo estas regiones que están pintadas en marrón son las áreas donde hay poblaciones que viven a gran altitud, ¿no? En el África, en el Asia, en el Himalaya y en todo lo que es América del Norte y fundamentalmente América del Sur. Lo interesante son las etnias que viven allá. La etnia Amhara es la más importante en Etiopía, pero recuerden que, como habían dicho, el Homo sapiens apareció en el África y la gente que vive en esta zona tiene una exposición a la altura de aproximadamente 200.000 años. La migración posteriormente ha hecho que este Homo sapiens acá está, llegue hacia el Asia, y en el Himalaya se estima que el tiempo de vida son 70.000 años, ¿cierto? Y ahí hay muchas etnias, pero las más reconocidas son los Sherpas. Finalmente, si nosotros nos vamos, la verdad que no sé con cuál es. ¿Ah? Sí, pero no cambia. Ahí está. Y si llegamos a los Andes, el estimado de permanencia en los Andes de las poblaciones son de 12.000 años. Vean la gran diferencia, ¿no?, con poblaciones que han vivido en esas otras áreas. Y la otra cosa importante, que por lo menos en Perú la población quechua o aymara es la más importante. Pero como todos ustedes saben, la llegada de los españoles generó un proceso de mestizaje, de modo que nuestra población actualmente es prácticamente 100% mestiza. Esto es importante porque si esta población se adaptó, el mestizaje le quitó esta adaptación o le aminoró la adaptación. Bien, es muy importante que con este conocimiento, esta es la doctora Cintia Vil, que es antropóloga, pero obviamente muy inteligente, porque ella decidió estudiar población de nivel del mar, ¿no?, con una presión parcial de oxígeno normal, a esta población etíope, a los tibetanos y a los andinos. Obviamente los que viven en estas zonas, la presión parcial de oxígeno es mucho menor. Los hallazgos más importantes, fíjense, los etíopes, pese a vivir en altitud, no hacen hipoxemia, viven en la altura pero no baja el oxígeno, y tampoco hacen eritrocitosis. Los tibetanos, que tienen menor tiempo en la altura, sí desarrollan hipoxemia, pero no hacen eritrocitosis. Y obviamente la población andina, que es la que tiene menor tiempo, hace hipoxemia arterial y hace eritrocitosis, ¿no? Esto lo grafica muy bien acá. Esta es la saturación de oxígeno, y vea que en rojo está la población andina y los tibetanos, ¿no? Y hacen hipoxemia, en cambio los de nivel del mar y los etíopes no lo hacen. Y el otro aspecto que mencionó es que los únicos que desarrollan policitemia son los que viven en la región andina, y no así los etíopes o los tibetanos. En conclusión, mayor permanencia en altura, mejor adaptación. Ahora, una cosa que es importante, mire, el Premio Nobel de Medicina fue dado el 2019
por la descripción del factor inducido por la hipoxia, que es el que regula el manejo del oxígeno en los tejidos. Y acá tenemos nivel del mar, normoxia. Ese factor inducido por hipoxia a nivel del mar es degradado por prolilhidroxilasas. Estas prolilhidroxilasas van a hacer que se torne inactivo, luego viene el factor de von Hippel-Lindau, y finalmente son ubiquitinizadas y degradadas. O sea, a nivel del mar, este factor inducido por hipoxia es degradado continuamente y obviamente no hay elevación de la hemoglobina. Y caray. Pero ¿qué pasa en la altura? Cuando hay hipoxia, ¿no? O por una enfermedad. Este factor inducido por hipoxia no tiene esta degradación, no es prolilhidroxilado y se introduce dentro de la célula donde hay otro factor de hipoxia beta y en su conjunto se unen al receptor, el elemento de respuesta a hipoxia y va a generar respuestas genéticas. La más importante es aumento de los glóbulos rojos, la eritropoiesis, mejora el metabolismo de los carbohidratos y muy importantemente genera angiogénesis, aumenta la cantidad de vasos que ocurre en los tejidos, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa en población que vive en altura, tiene sobreexpresado estos genes de estas sustancias, ¿no? Y los estudios genéticos, que no voy a ahondar, están muy claros. Fíjense, los Amhara que viven en Etiopía tienen todos estos cambios genéticos, polimorfismos nucleares bien estudiados. Fíjense, los tibetanos también tienen esos cambios y en particular el factor inducido por hipoxia 2-alfa, que es uno que ha sido muy bien estudiado y también descrito por la doctora Bill. En cambio, los que viven en los Andes pues tienen dos cambios que incluso no están muy bien probados. Entonces, lo genético también está demostrado, ¿no? Bueno, entonces volvemos al tema, estamos festejando los 100 años de la enfermedad del doctor, descrita como enfermedad de Monge o mal de montaña crónica, que en 1928 expuso este tema, ¿no? Lo que se marca en la altura cuando uno ve la policitemia, ¿no? Se pueden ver en los dedos, en los labios, y lo importante es que esa policitemia se considera eritrocitosis excesiva, porque todo puede ser policitemia, si la hematocrito es más de 65 o la hemoglobina es más de 19. Como consecuencia de esto se hipoxemia, pero el criterio que importa es que la hipoxia sea menor de 85. Y el tercero, síntomas que va a generar esto, ¿no? No sé si usted la ha pasado, pero yo estoy con un dolor de cabeza importante, constante, que no deja movilizarse a la persona, falta de aire, fatiga, palpitaciones y alteraciones en el sueño. Entonces, si nosotros volvemos a estos gráficos, obviamente a nivel del mar no hay mal de montaña crónica, ¿no? Obviamente. Pero fíjense, en Etiopía no hay artículos, por lo menos que yo conozca, que hayan descrito esto. En los tibetanos la prevalencia es 1.21, o sea, no es muy alta, 1% no es muy alto. Pero fíjese, 5.2 que está al costado representa, el Tíbet fue colonizado por los chinos, y los chinos lo que hicieron lo que hacían los incas, los mitimaes, sacaban población de China y la llevaban al Tíbet. Esos población Han que fue trasladada al Tíbet, su prevalencia de mal de montaña crónica es 5.2, porque obviamente no están adaptados. Pero quien se lleve el premio obviamente son los andinos, con la prevalencia es 15%, entonces de acuerdo a lo que hemos dicho, probablemente sea por una menor permanencia, la gran altitud, menos adaptación que las otras poblaciones, lo que no lleva a una menor adaptación genética. El mestizaje probablemente ha neutralizado esta adaptación que, aunque es menor, existía, y también hay factores ambientales, particularmente en la sierra y la minería. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar ya a lo que es los cambios fisiológicos en el riñón, y lo primero para recordar que los estudios que hacemos en altura son una población del nivel del mar, una población en la altura que tiene policitemia y una tercera que tiene mal de montaña crónico, es decir, una eritrocitosis excesiva, un hematocrito más de 65, hipoxemia menos de 85 y síntomas, ¿no? Entonces, ese es el modelo. Acá tiene la foto del doctor Carlos Monge Casinelli, que él es el hijo del doctor Carlos Monge Medrano, que lamentablemente ya falleció, pero fue uno de los pioneros en el estudio de las enfermedades renales en altura. Lo que él estudió fue 3 grupos, uno de nivel del mar con hematocrito de 44, habitantes de altura que tienen policitemia, ¿sí?, pero no más de 65, y los eritrocitosis excesiva con 77.
El cambio más notorio es el flujo sanguíneo, no es muy diferente, pero el flujo plasmático efectivo, porque recuerden que la sangre tiene un componente de glóbulos rojos y otro de plasma. Obviamente el mayor hematocrito hace que el flujo plasmático efectivo en la altura sea menor que cuando hay mal de montaña crónica, más eritrocitosis, y obviamente ambos son menores que el nivel del mar. En nefrología se usa el concepto de fracción de filtración, que no es otra cosa que la relación entre la filtración glomerular y el flujo plasmático, ¿no? Entonces, obviamente, si tengo un flujo plasmático efectivo, mi fracción de filtración va a ser alta, 28%, con lo normal es 20%, ¿no? Los de nivel tienen 20%, los que tienen eritrocitosis, pero no mal de montaña, 25%, y los que se llevan el premio son los que tienen el mal de montaña crónica. Entonces, en la época que hizo esta publicación, que es de 1969, el doctor Monge dijo, pues no sabemos por qué es esto, podría ser una mayor resistencia de la arteriola aferente. Recuerden la arteriola aferente, que es la que llega al riñón, y luego el capilar y el eferente. Entonces, si yo construyo el eferente, hay mayor filtración glomerular. En la actualidad, ya se sabe que una fracción de filtración elevada es un modelo de hiperfiltración glomerular, un mayor trabajo del glomérulo. Dicho esto, la hiperfiltración glomerular tiene varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, un diabético que tiene 160, 170 de filtración glomerular medida, bueno, todo el mundo dice, oye, está hiperfiltrando. Pero otra forma, y que esta no es accesible a métodos de laboratorio, excepto que hagan midan el flujo plasmático renal y la filtración simultánea, es la fracción de filtración aumentada, que es la que la tienen alterada, ¿no? Y la otra es medir directamente el glomérulo, que no, obviamente no se hace sino a nivel experimental. Fíjense, hay muchas enfermedades. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que hiperfiltra. La esclerosis focal, que es una enfermedad glomerular, también hiperfiltra. La gestación hiperfiltra, pero fíjense, los pacientes que vienen en gran altura también ya están considerados como, si tienen el mal de montaña crónico, que nosotros hemos llamado síndrome renal de gran altitud, tienen hiperfiltración, ¿no? Y solo para recordar, este es un glomérulo normal, alrededor del glomérulo están estos piecitos que se llaman podocitos. Esa mayor hiperfiltración va a generar una presión intraglomerular muy importante y daño en estos piecitos que van a ser dañados, va a haber pérdida de proteínas y daño en el riñón. Bien, entonces hace más de 25 años, que tanto tiempo, con la colaboración de la Universidad de Washington de Seattle, el doctor Johnson, Sean y Ashley Jefferson, que están ahí, y todo el grupo peruano, nos fuimos a Cerro de Pasco para evaluar nuevamente todos estos problemas que estaban descritos algunos, pero queríamos tener una visión más completa. Entonces se planteó estudiar varias cosas, ¿no? Primero se formaron los 3 grupos con 28, 25 y 27 pacientes. Fíjense que el hematocrito del nivel de mar 44, de gran altitud 60 y eritrocitosis excesiva, ¿no? Mucho glóbulo rojo. La edad similar, la saturación obviamente menos de 85 para la eritrocitosis excesiva, no se olviden, y el puntaje de mal de montaña crónico, obviamente los de nivel de mar ninguno, y muy importante en los que tienen el mal de montaña crónica, ¿no? Entonces, el primer hallazgo que se vio fue el de la proteinuria. Se midió la proteinuria y los de nivel normal pues tenían, lo normal es 0.15, había uno que está un poquito por arriba, pero fíjense, los de gran altitud ya está dentro de lo normal y el promedio, pero hay algunos que tenían hasta 1.25, y finalmente los de eritrocitosis excesiva, hay uno que tenía hasta 4 gramos, ¿no? Entonces, como ven, tenían proteinuria. Ahora, esto hallazgo no es nuevo, y el doctor Monge con el doctor Reni, que es también una autoridad muy importante, que ha escrito mucho sobre eso, se mostró un aumento de proteinuria en la altitud. Entonces, esos pacientes con eritrocitosis excesiva o mal de Monge tienen proteinuria. Nosotros hicimos, hace el 2015 hicimos otro estudio, porque para esta época todavía no está muy descrita lo que es la albuminuria, ¿no? Que es una forma más fina de proteinuria. Entonces hicimos un estudio a 3.384 metros en Ancas. En Ancas hay un padre, el padre Sensi, que hace más de 50 años llegó a Perú y logró un desarrollo muy importante en esta zona desde el punto de vista que los pobladores de allá no migran, porque pueden trabajar
en madera, en artesanía, y generar recursos para seguir viviendo. Entonces los niños están muy bien. Bueno, entonces, gracias a la cooperación de ellos, hicimos la evaluación de la microalbuminuria en 114 adolescentes, porque tienen 15 años, de nivel del mar 114, 68 de altura. Como ven, en cuanto al sexo no había diferencia, la edad 16, no había diferencia en peso, talla, unas poblaciones similares, ¿no? Entonces, en esta población lo que se vio es la microalbuminuria, que como le digo es una forma más fina de ver la pérdida de proteínas por riñón. Y si se dieron dos test, en el primero hubo una diferencia estadística de 0 punto importante, pero se volvió a medir y nuevamente, si bien hubo diferencia, no alcanzó a nivel estadístico, pero en gran altitud 27% de los niños tenían microalbuminuria comparado con los de nivel del mar, que solo eran 16%. Ahora, entonces, si uno ve esto a nivel mundial, en el Tíbet a más de 3.490 metros, en pacientes mayores de 18 años, fíjese, el nivel de microalbuminuria es 13% y de macro, la proteinuria 2.8%. Eso hay que compararlo con lo que se espera en una población. Hay estudios en muchos lugares del mundo que dicen, en población normal hay una expectativa de 8%, pero fíjese, ellos tienen una mayor expresión de albuminuria porque viven en la altitud. El tercer aspecto que vimos fue de la hipertensión, ¿no? Entonces acá tienen los tres grupos y como pueden ver, los de eritrocitosis excesivas tienen una presión mayor que los de gran altitud. Bueno, esto fue hecho con no con un manómetro, fue con manguito, no tuvimos medición automática. Bueno, pero lo interesante es de que se estudió la hipertensión y el riñón reabsorbe el sodio a través de todo el túbulo proximal, el distal, pero en el túbulo proximal uno puede evaluar la reabsorción en esa zona cuando uno evalúa la excreción fraccional de litio. Entonces pueden ver que los que tienen eritrocitosis excesiva tenían una excreción de litio muy baja, es decir, se reabsorbía una gran cantidad de sodio comparado con los de la altura y obviamente con los niveles del mar. Entonces podría decir que en la altura hay una gran reabsorción de sodio predominantemente a nivel del túbulo proximal. Y cuando se midió la masa de renina, fíjense en la altura una masa de renina bien baja, lo cual implica fisiológicamente que hay una expansión de volumen, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es de que esta hipertensión probablemente se vio una mayor reabsorción de sodio finalmente a nivel proximal y por una expansión de volumen. El tercer aspecto que se vio en base a esto es la hipertensión. Y han escuchado al doctor Medina, pero yo creo que en Perú tenemos el estudio Tornasol, que es muy importante, hecho por la Sociedad de Cardiología, que ha sido hecho en 2 etapas, ¿cierto? Pero fíjense, en ambas nos muestra que en lo que dicen la sierra, que es la altura, la prevalencia es menor que el nivel del mar, ¿no? Y la de la zona de selva un poquito mayor. Entonces, epidemiológicamente es menor, ¿no? Aunque tengan objeciones a cómo se midió. Pero más interesante, habló el doctor Parati, el doctor Villafuerte y la doctora Corantes, usaron mapa para evaluar presión. Fíjense, estos son los de nivel del mar, con mapa 123, los de altura con eritrocitosis excesiva, 113, o sea, es menor, o sea, aún teniendo, es menor que lo de nivel del mar con mapa. Pero cuando vemos a los que tienen eritrocitosis excesiva, perdón, estos son los que no tienen eritrocitosis, cuando ven la eritrocitosis excesiva, fíjense, la presión es mayor. Entonces, tener eritrocitosis excesiva implica un desarrollo de hipertensión, pero aún así, fíjense, es menor que los de nivel del mar. Entonces, yo creo que tenemos que tener bien claros que en la altura, en términos generales, por eso otros factores, la presión es menor que a nivel del mar. Bien, otro aspecto que se evaluó fue la hiperuricemia, ¿no? Porque ya se conocía, y eso es muy interesante, el doctor Monge, estudiando esto hace muchos años, el doctor del laboratorio lo llamó y dice, ven a ver la cantidad de cilindros de ácido úrico que hay en la orina de estos pacientes. Entonces, en esa época sabía que en altura el ácido úrico aumenta. Y eso lo pueden ver acá, a nivel del mar 5.5, sube a 6 y eritrocitosis excesiva 7.7. Cuando se estudió el manejo renal del ácido úrico, no había diferencia, o sea, en la altura a nivel del mar se maneja de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la posible explicación? Ustedes saben que cuando hay aumento de masa de glóbulos rojos o glóbulos blancos, esa mayor concentración puede generar aumento del ácido úrico, ¿no? Y se mostró esta correlación. Entonces, nuestra explicación inicial
era que esta hiperuricemia se debe a una mayor eritrocitosis, ¿no? Con una función de excreción de urato normal. Pero teníamos otra hipótesis que es muy importante y demostrada, que en altura hay mayor estrés oxidativo, ¿no? Entonces, para medir el estrés oxidativo, ahí están los tres grupos, ¿no? El de eritrocitosis se vio TBARS y alza isoprosanos que valoran el estrés lipídico. Y el glutatión es la sustancia que neutraliza el estrés oxidativo. Y ustedes pueden ver claramente que los de gran altitud tenían un TBARS mucho más alto que los que de la altura, y obviamente a nivel del mar, el 8-alfa isoprostano también, y niveles más altos de glutatión para neutralizar eso. Entonces, con esto nuestra conclusión que la hiperuricemia también tenía que ver con un mayor estrés oxidativo. Y cuando vemos la prevalencia en China, mire, los de nivel del mar 8 a 13% y los de gran altitud 28%. No hay duda que en la altura hay más ácido úrico. Bueno, dicho esto, en colaboración con la gente de Estados Unidos, el doctor Johnson, el doctor Chen de China, que es el que hizo los otros estudios, y el grupo de Loaiza, se dijo esto: las personas que viven en altura y tienen una eritrocitosis excesiva o mal de montaña crónica van a tener un incremento de la fracción de filtración, van a hiperfiltrar y eso va a dar proteinuria. Van a tener hiperuricemia y van a tener hipertensión. Por lo tanto, esto podría llamarse síndrome renal de altura. Si yo tengo esos tres elementos, debo plantear que todo eso es causado por esta policitemia y es un síndrome más que lo pueden utilizar en la clínica. Bien, hay otro aspecto importante hecho en China, es cuando establecen la prevalencia de enfermedad renal crónica. Fíjense, 19%. Ustedes dirán, bueno, 19, ¿no? Pero en el mundo, en cualquier país, se espera que la enfermedad renal crónica sea entre 10 a 12%. Entonces, en la China, en el Tíbet, tiene una mayor prevalencia de enfermedad renal crónica. Y cuando han estudiado esto, fíjense, acá tenemos el porcentaje de enfermedad renal crónica en el Tíbet es del 19%, ¿no? Ya lo dijimos acá, pero fíjense, ellos lo han visto en Beijing, que está a nivel del mar, y es 13%, lo que se espera para una población de cualquier lugar del mundo. Pero lo interesante es de que esta expresión está relacionada a la presencia de proteínas, microalbuminuria, macroalbuminuria, hipertensión, ¿no? Entonces, esta población que desarrolla un mayor daño renal tiene que ver con hipertensión, albuminuria, hiperuricemia, este famoso síndrome renal de la altura, ¿no? Ahora, nosotros planteamos también una idea, bueno, ¿y qué pasa con esta población que no tiene mal de montaña? O sea, es decir, tiene eritrocitosis, pero no tiene el mal de montaña. Entonces, decidimos comparar nivel del mar con altitud sin eritrocitosis, y el trabajo lo hicimos en colaboración con la gente de La Paz, el doctor Plata y Remusi, que trabaja Plata en Bolivia y Remusi en Italia, y lo que se hizo fue dos poblaciones de 125 de nivel de mar y 168 de altura en La Paz. Y como ven, en edad, muy población similar, las diferencias más notorias son no ya conocidas. A nivel del mar, una presión de 129 contra 114 en altura, más presión a nivel del mar que en la altura. En la diastólica también, y es significativo esto, el latido es mayor en la altura, probablemente por la hipoxia, pero fíjense, los factores de riesgo, por ejemplo, el índice de masa corporal es mayor en nivel del mar, entonces debemos esperar más daño renal en los de nivel del mar, ¿cierto? Y otra cosa que fue la cintura de cadera también fue mayor a nivel del mar, ¿no? Bien, entonces la hemoglobina es diferente, no es eritrocitosis excesiva, no es más de 18 o 19, pero sí hay diferencia, ¿no? 13 contra 15. Cuando vemos la creatinina era mucho menor a nivel del mar y más alta en la altura. La filtración glomerular, 69 en la altura contra 112 normal, 100 es lo normal. Estaba disminuyendo en la altura y cuando vemos por estadios, fíjense, hay un 27% que tenía menos de 60, como estadísticamente significativa. La proteinuria también fue diferente, ya sabían, había proteinuria en la altura, el ácido úrico estaba elevado, aunque no alcanzó diferencia significativa, y fíjense, a nivel del mar tenía más síndrome metabólico y un mayor riesgo cardiovascular evaluado por puntaje de Framingham, a nivel del mar. Entonces, este daño en el riñón no se explicaría por un problema metabólico ni por un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene que ver con un mayor nivel de hemoglobina sin que necesariamente
tengamos el problema de los eritrocitosis excesiva. Bueno, una cosa que también se quiso saber era biopsia de riñón, ¿no? Como base tenemos este estudio del doctor Naelle de 1965. Él es un patólogo y esos puntos rojos representan el tamaño del glomérulo de niños que fallecieron y que eran en Estados Unidos, en Salt Lake, que está en altura, y eran mucho más grandes que los glomérulos de los niños que murieron a nivel del mar. Entonces ese fue su aporte, ¿no? Son más grandes y esos cambios son similares a los de enfermedades hipoxémicas, cianóticas o por pulmonar, ¿no? Hizo esa asociación. Entonces ya tenía una explicación a esto. Bueno, nosotros quisimos hacer ese estudio, nunca lo pudimos hacer, pero el año 2022 en China, en el estudio de patología media de 416 biopsias, 4,1%, 17 pacientes no tenían una explicación para esta enfermedad renal de proteinuria, pero tenían policitemia sin ninguna otra enfermedad. La edad de 44 años, la mayoría varones y una etnia san, una etnia china, correcto. Encontraron que los pacientes tenían una proteinuria de 2,5 hematuria, una creatinina un poquito baja, hiperuricemia el 70%, hipertensión 57% y 18 enfermedad renal, ¿no? Famoso síndrome renal de la altura. Pero ellos hicieron la biopsia, que es lo que nos hubiera gustado hacer. Y lo primero que ven acá es una hipertrofia glomerular. El glomérulo ocupa casi toda la cápsula. Y acá ven una esclerosis cementaria. Esos son los cambios típicos de la obesidad y también de los pacientes de la altura. Esta es microscopía electrónica y otra cosa que se ve, esta es la membrana basal. Este es un capilar glomerular, está un glóbulo rojo, está ensanchada. Pero fíjense, los piecitos, recuerdan los podocitos, tienen que estar separados. Acá ven una fusión de los procesos pedios y se llama borramiento podocitario. Pero el aspecto más interesante, bueno, recuerden que eso es hiperfiltración glomerular, ¿no es cierto? El aumento de presión genera este daño, hiperfiltración glomerular. Lo más interesante es que ellos pudieron, por inmunistoquímica, demostrar la presencia del factor inductor de hipoxia, el 2-alfa. En los podocitos y en todo el riñón. Se van demostrando que probablemente la hipoxemia está sobreestimulando ese factor inducido por hipoxia y generando todos los problemas. Para terminar, en tratamiento, todos saben, y en la gente que vive en altura, cuando el paciente está mal, le dicen, bueno, ándate a vivir a nivel del mar o a menor altitud. Obviamente eso tiene una serie de problemas sociales, pero bueno, ese es un tratamiento. Otra forma, y más para los jóvenes que trabajan en minería, les hacen sangrías periódicamente, ¿no? Y se mejoran de las molestias, pero es otra forma. La acetazolamida fue estudiada por el doctor Richalet con el grupo de Cayetano, y con la acetazolamida tenemos respuesta, pero solo el 44%, y la caída del hematocrito es de 7,1%, y hay incremento en la saturación nocturna. No hay duda que funciona, pero no es en el 100%, o sea, funciona, pero no es suficiente. En la PAS del doctor Plata con el doctor Remusi usaron IECAS porque los inhibidores de SECA disminuyen el hematocrito y también la proteinuria, una disminución de proteinuria y del hematocrito. Nosotros en el trabajo que hicimos en Cerro de Pasco en el 2000, se estudió en la minería, los ríos y el agua que llegaba y había unos niveles altísimos de cobalto, lo que fue reportado en la revista Lancet. Entonces, cuando uno tiene cobalto elevado, uno puede quelar el cobalto usando N-acetilcisteína. Entonces, bueno, se usó acetazolamida, que bajó el hematocrito, como ya se sabía en forma importante, el mal de montaña, pero la N-acetilcisteína no bajó el hematocrito y lo único que logró es bajar un poquito el mal de montaña, de modo que, pues, no... Pero, bueno, disculpen, la diferencia es que para cuando hicimos ese estudio, 15 años después, ya el agua había cambiado, probablemente habían implementado métodos de control y ya no había cobalto en el agua, ni en el agua de tomar ni en el agua del río. Bien, este es un trabajo reciente donde ven pacientes de mal de montaña crónica a 3.900, eso lo han hecho en Bolivia, y realizaron intervenciones. Una fue descender por 3 semanas a 2.500, ¿no? Porque están en 3.000, lo bajan a 1.500. Darle oxígeno en la noche, usar acetazolamida. Y la respuesta muy clara que con lo que mejor van es con el descenso a menor altitud. Fíjense cómo a los días 20 o 30 hay una caída importante de tanto en los acetazolamida como el que disminuye a nivel del mar con una diferencia de 2,2 entre ambas. O sea, funciona, pero lo que mejor funciona es descender a nivel del mar a menor altitud, pero son 3 semanas, o sea, tiene sus problemas si es por tener ese trabajo una persona.
Y después de esto, obviamente la eritropoyetina vuelve a subir, porque lo que están con esto haciendo es inhibir el estímulo hipóxico para producción de eritropoyetina. En conclusión, la población con mayor tiempo de residencia a gran altitud tiene una mejor adaptación, no hay duda. La menor adaptación a gran altitud expresa policitemia, eritrocitosis excesiva, que es más de 65, también llamado mal de montaña crónica, ¿no? Las alteraciones renales, hemos hablado de la fracción, incremento de la fracción de filtración, proteinuria, microalbuminuria, hipertensión arterial, hiperuricemia, y si tengo estos tres puedo diagnosticar síndrome renal de altura, y lo importante es que si diagnostican eso, tienen que tomar actitudes terapéuticas, ¿no? Y saber que también hay cambios renales demostrados como hipertrofia glomerular, y el manejo tiene que ser personalizado. Finalmente, esta es una foto con el doctor Monge en el año 2000, que tuvo la cortesía de invitarnos a su casa ahí con el doctor Johnson y los americanos. Entonces yo trabajé en el hospital OAS y allá con el consentimiento le pusimos el nombre a nuestro servicio Carlo Monge Casinelli. ¿Por qué es importante esto? Porque el papá del doctor Monge fue director del hospital y él en el año 50 armó un laboratorio acá donde trabajó el doctor Monge, y acá está el doctor Guillermo Wittenbury, un fisiólogo de nivel internacional, y él experto en sodio, bueno, lamentablemente fallecido, pero bueno, creo una forma de homenajear la labor de estos insignes peruanos, ¿no? Y bueno, las nuevas generaciones. Muchas gracias.